Seguimos nosotros en Congreso Televisión. Ahora los dejamos con el desarrollo del evento Desafío de la Salud Pública en el Perú, Prevención y Promoción de la Salud, organizado por el congresista César Vázquez. Veamos. La recuperación y la rehabilitación, recordando en estos pasos que aquí en la recuperación es donde más se trabaja actualmente, o sea, a nivel hospitalario. La promoción de la salud es la medida más social de todas estas estrategias. La promoción de la salud es la más integral, es la que más impacto tiene en las raíces de la salud y la que menos depende de la acción de los servicios de salud por sí solos. Los resultados de la promoción de la salud no son inmediatos, pero son de mayor impacto y requieren generalmente de una inversión en salud a largo plazo, a diferencia del tratamiento médico, en que los resultados son rápidos, pero menos duraderos y menos profundos, porque no actúan sobre los procesos determinantes de la salud. La siguiente. Estos son algunos de los pasos que se acostumbran para aterrizar un poco el tema de la promoción de la salud, reduciéndolo a convertir la estrategia de promoción de la salud en acciones dirigidas a lograr cambios en los estilos de vida saludables. También se acostumbra a reducir el concepto de promoción de la salud a educación para la salud. Y aquí hay que diferenciar que la educación para la salud solo es uno de los recursos con que cuenta la promoción para sus intervenciones, pero la promoción, como ya lo dijimos, es un concepto mucho más amplio. Y el tercer punto es que se acostumbra a reducir la espacio-población solo al territorio, sin tomar en cuenta la división política administrativa. Un poco más de teoría, los componentes esenciales en la promoción de la salud. Ahí tenemos la buena gobernanza. La promoción de la salud requiere que los formuladores de las políticas gubernamentales, es decir, las autoridades, hagan de la salud un aspecto central de su política. Esto significa que deben tener en cuenta las repercusiones sanitarias en todas sus decisiones y dar prioridad a las políticas que eviten que la gente se enferme o se lesione. Segundo lugar, la educación sanitaria. Las personas han de adquirir conocimientos, aptitudes e información que les permitan elegir opciones saludables, por ejemplo, con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que necesitan. Como tercer punto, en los componentes esenciales de la promoción de salud, las ciudades sostenibles. Las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la salud. Por eso que el liderazgo y el compromiso en el ámbito municipal son esenciales para una planificación urbana saludable y para poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y en los centros de atención primaria. Un ejemplo en este tema, en cuanto a las ciudades saludables, por ejemplo, en China, que estuve el año pasado, conocido este país por la gran contaminación del medio ambiente, gracias a la gran cantidad de industria, de fábricas que existen. Ya ellos de hace algunos años han echado a andar un piloto de una ciudad sostenible, la ciudad de Hangzhou, una ciudad que desde su planificación, obviamente, en cuanto a las redes viales, a las redes, al tema del cuidado del medio ambiente, exigen, por ejemplo, que las casas tengan un amplio lugar para las áreas verdes. Está prohibida la contaminación sonora, edificaciones grandes. Es realmente un modelo importante que lo están usando como piloto para mostrar que si comenzamos a planificar nuestra construcción urbanística futuro, también podemos ayudar a prevenir las enfermedades y a promocionar la salud. Fundamental, creo que este ejemplo. Enfoques de la promoción de la salud. Esto es algo de teoría, creo que lo encuentran en todos los medios, así como la siguiente, las estrategias para la promoción de la salud. La siguiente, por favor. Aquí no hay cosa mayor para explicar. Y en cuanto a los lineamientos de las políticas de promoción de la salud, creo que simplemente un repaso. Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud.
Esto creo que lo estamos cumpliendo aquí nosotros, ¿no? Haciendo este tipo de alianzas, por ejemplo, entre este espacio de poder que es el Poder Legislativo con la universidad y con quienes han tenido también ya alguna participación en el Ejecutivo y que nos vierten su experiencia. Socializamos los temas y, por qué no, de este tipo de eventos podemos sacar soluciones. Recordando que el problema de la salud no hay que mirarlo como un tema netamente pues de trabajo exclusivo del Ministerio de Salud. La salud, para mantenerla, para protegerla, para recuperarla, requiere de un trabajo multisectorial. Y hay que hacer alianzas, no solo dentro del sector, sino con otros sectores que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida, porque solo mejorando las determinantes sociales vamos a poder tener una persona más sana y vamos a realmente proteger la salud de la gente. Otro alineamiento de política, mejorar las condiciones del medio ambiente, promover las participaciones comunitarias. Aquí es fundamental que en este trabajo se incluya la participación de la sociedad civil, de las autoridades, que las necesitamos cada vez más comprometidas, tanto a nivel local, regional, como nacional. Para mí, por ejemplo, me ha gustado mucho en la presentación anterior saber que los gobiernos regionales le han duplicado en inversión en salud al gobierno nacional. Con eso creo que demostramos a aquellos que luchan o que están en contra de la descentralización, que sí ayuda pues la descentralización, que hace mucho más trabajo en el tema de salud que incluso el propio gobierno central, como se está demostrando en esas cifras. Una política adicional, reorientar la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo local, lo que estábamos mencionando. Programas, la siguiente, de inversión social en el Perú. Hay una serie de programas establecidos ya, como el programa de familias y viviendas saludables, programa de promoción de la salud en las instituciones educativas, eso los colegios saludables, programa de municipios y comunidades saludables y programas de centros de labor saludables. Yo creo que centros laborales saludables. Yo creo que estos son esfuerzos interesantes que han ayudado, obviamente, y que están haciendo su trabajo, ¿no? Porque en el tema, por ejemplo, de los municipios saludables, es interesante que aquellos que logren ciertos objetivos, ciertas metas que ya están establecidas puedan tener estímulos adicionales, premios, incentivos económicos. Yo creo que se ayuda también a trabajar el tema de la salud en estos lugares donde se mueve la participación de la población. La siguiente. ¿Cuáles son las políticas gubernamentales que el Estado viene implementando para promover la promoción y prevención de la salud? El aseguramiento universal. Esta es una política ya de hace muchos años, yo creo que ya 10 o 15 años que se ha comenzado a implementar. Sin embargo, yo creo que en la última década sufrió una distorsión, creo, en donde ganó más la intención, pensando en buen sentido, la intención de asegurar a la máxima cantidad de gente que el realismo de nuestra situación. O quizás pudo más, por otro lado, siendo mal pensados, el populismo que nuestra realidad. Creo que si no me equivoco, en el 2010 teníamos 5 millones de asegurados. Al empezar este gobierno, y actualmente estamos por encima de los 17 millones de asegurados. Prácticamente se triplicó, más que el triple, el número de asegurados en el SIS, sin considerar que el presupuesto no se había aumentado. Es decir, le echamos simplemente más agüita al caldo, como dicen, y eso lo diluyó y lo hace menos nutritivo. Por eso tenemos un seguro integral de salud tan cuestionado, tan venido a menos, donde la atención gratuita que apuntaba inicialmente el Estado se tornó en una utopía, ¿no? Es más, y creo yo, aumentó la barrera
de accesos a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque como el presupuesto que prácticamente ha sido el mismo, salvo el año pasado, a tanta insistencia en trabajo coordinado desde la Comisión de Salud que me honré en presidir y la ministra de ese entonces, se consiguió, ante ya el colapso del SIS, aumentar para este año 2018 más de 700 millones de soles, cifra que todavía es insuficiente. Necesitamos por lo menos aumentar 2.000 millones de soles al SIS si queremos dar la atención adecuada a esta gente que hemos asegurado, creo yo, un poco irresponsablemente en la última década. ¿Por qué digo que esto ha aumentado la barrera para el acceso a los servicios de salud en el SIS? Porque la gente más pobre, el grupo más vulnerable, aquellos que ni siquiera tienen pues televisión, un grado de instrucción, una información suficiente como para conocer sus derechos, finalmente, hasta por su misma condición, se sienten marginados y no exigen la atención de su derecho. ¿Quiénes aprovechan más este aseguramiento del SIS? Quienes incluso a veces tienen seguridad social u otro tipo de seguros privados, porque ven el SIS que ofrece abiertamente a todos y por ahí buscan incluso salir de un tipo de seguro para ir al otro y aprovechan y le ganan el espacio que debería corresponderle a los más pobres. O también hay gente que independiente probablemente no tiene un seguro privado, pero tiene los recursos para poder atenderse. Dado su mayor nivel cultural, son los que más aprovechan el seguro integral de salud, quitándole el cupo a esa gente pobre que sí realmente sufre y muere a veces por su misma condición de grupo vulnerable al no ser atendidos. El otro tema es la implementación del modelo de atención integral basado en familia y comunidad, el mismo que busca fortalecer el trabajo de prevención y promoción en la misma comunidad, comenzando en el seno familiar, y además promueve el autocuidado de la salud. Esta es una de las políticas gubernamentales que el Estado viene implementando para promover y promocionar la salud, pero no está dando resultados porque no le han asignado el presupuesto suficiente, necesario, y por lo pronto queda o ha quedado o viene quedando solo en una buena intención. Por otro lado, se viene implementando también políticas de remuneraciones y bonificaciones según la ley del el decreto 1153 y normas relacionadas. Ha ayudado en gran parte, pero ha dejado también marginado a un grupo importante de trabajadores de la salud y por eso ha generado también algunas críticas este famoso decreto 1153. Por otro lado, los convenios de asignación financiera que se han buscado con otras instituciones son otras las políticas que se vienen utilizando. El fortalecimiento de las demás empresas prestadoras de salud. Aquí hago yo un alto, porque bueno, lo mencionan como una de las políticas gubernamentales que el Estado viene implementando para promover la promoción y prevención de la salud. Obviamente, si nosotros nos echamos a ver las otras empresas prestadoras, o entidades prestadoras de salud, salud, sanidad policial y Fuerzas Armadas, yo creo que no son precisamente tampoco el modelo a seguir. El salud tiene mucho más presupuesto que el Ministerio de Salud. El salud, comparativamente, las cifras son las mismas. Si lo comparamos, cuántos miles de millones tienen cada uno, ¿no? Algo más de 12.500 millones de soles al año cada uno. Pero ¿cuál es la gran diferencia? El salud solo atiende al 30% de peruanos, mientras que el Ministerio de Salud, el MINSA, atiende casi al 70% de peruanos. El otro pequeñísimo grupo se atiende en la sanidad y en las Fuerzas Armadas. Entonces, con el mismo presupuesto, imagínense, se atiende al 30% y al otro al 70%. Eso hace ver que el salud debería estar mucho mejor y que ahí hay mucha más deficiencia, creo, en la administración de los recursos, y eso también debería corregirse. Yo
por la experiencia que traigo desde el interior del país, quiero por lo menos compartirle una idea que siempre ha dado vueltas en mi cabeza, pero creo que ayudaría a optimizar el uso de recursos en nuestro país en cuanto al sector salud. Tenemos nuestro sistema de salud bien fragmentado, ¿no? Se atienden en diferentes ministerios, ¿no? Tenemos por un lado el 70% de personas que no gozan de un seguro privado se atienden en el Ministerio de Salud. El otro, casi el 30%, se atienden en salud. Entonces tenemos MINSA, Ministerio de Salud por un lado, salud que pertenece al Ministerio de Trabajo, otro ministerio, miren, viendo la salud de los peruanos. Por otro lado tenemos la sanidad de las fuerzas policiales que pertenece al Ministerio del Interior, un tercer ministerio atendiendo la salud de los peruanos. Por otro lado tenemos los hospitales de las Fuerzas Armadas, es decir, de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, que pertenecen al Ministerio de Defensa, ¿no? Un cuarto ministerio, o sea, 4 ministerios atendiendo lo más sagrado y delicado del ser humano, que es la salud. Entonces creo que esto debería cambiar, y yo les pongo un ejemplo sencillo. Yo apuntaría realmente a la unificación en un solo ministerio como ente rector que administre, y por lo menos como un primer paso yo creo que sería fundamental, por ejemplo, que el tema de los hospitales de la sanidad y las Fuerzas Armadas que están por lo menos en provincias en una situación desastrosa, deberían pasar en un primer paso, mínimamente, si no queremos ser tan cruentos en la toma de decisiones. Creo que por lo menos la sanidad, la policial y las Fuerzas Armadas, estos hospitales deberían pertenecer mínimamente a salud. Los descuentos que se les hace en Salupol o se les hace por salud, los demás deberían ir a estos asegurados en salud y atenderlos solo en 2 bloques en un primer paso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, voy a una provincia, encuentro un hospital maltrecho del Ministerio de Salud, otro hospital a medias de salud, un hospital desastrosamente mal de la sanidad, y ni hospitales encontramos en el interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, cada uno quiere fortalecer su institución, luchan por competir entre ellos y cada uno por tener un mejor hospital, cuando podría unirse y hacer un solo hospital para atender a todos, sobre todo si tenemos que la población que se atiende en la policía, en las Fuerzas Armadas, no es pues una gran cantidad como para justificar recursos adicionales solo para hospital de ese tipo, pudiéndose atender en hospitales de salud fácilmente, y así optimizaríamos el recurso que se usa pues desarticuladamente, sobre todo en las provincias se nota este problema. Seguimos entonces. ¿Qué otras políticas gubernamentales el Estado viene implementando para promover y promocionar la salud? Tenemos la implementación del sistema de direcciones integradas de salud, las DIRIS, como mecanismo que busca la interrelación entre las IPRES, así como una mejor gestión sanitaria de los mismos, especialmente de los servicios pertenecientes al primer nivel de atención. Esto todavía es relativamente nuevo, se viene implementando, ojalá no termine siendo nuevamente una buena intención solamente, se le asignen los recursos y podamos tenerlo como piloto aquí en Lima para mostrarlo al resto del país con resultados obviamente que mostrar. En cuanto al último ítem que se ha puesto ahí, la implementación de la telemedicina, efectivamente esto va a permitir poner en contacto con el uso de la tecnología a los especialistas de las grandes ciudades con los médicos que están en las provincias, en lugares alejados, en el interior del país. Pero esto ayuda más para el tema recuperativo, para hacer diagnósticos, para discutir tratamientos, etcétera. Pero en el tema preventivo promocional, salvo las ponencias pues para capacitar a nuestros trabajadores encargados de la promoción de salud en los establecimientos o a nuestros agentes comunitarios. ¿Cuál es el escenario actual de la prevención y promoción de la salud? Obviamente, con todo el análisis que se ha hecho, tenemos un abandono total en el primer nivel de atención. No existe un plan de contención de demanda de las enfermedades de los ciudadanos. Es decir, como ya lo dijimos,
reiteradamente, tenemos establecimientos con carencias en infraestructura, carencias en recursos humanos, en equipamiento, que no le solucionan los problemas básicos de salud a la gente, y por ende no hay anillos de contención para los hospitales y todos terminan hacinando la atención en los hospitales. La brecha de recursos humanos en los establecimientos del primer nivel que dificultarían las intervenciones de promoción y prevención. En realidad, como ya se mencionó, las brechas de recursos humanos es en todos los niveles de atención, no solamente en el primer nivel. Además de los escasos números de trabajadores de salud, no se les capacita de manera periódica en temas preventivo-promocionales, y lo poco que aprenden, lo aprenden ahí en la cancha, porque además en las universidades se les da poco énfasis al tema preventivo-promocional, y esto creo que debería tomarse en cuenta para que simplemente en las currículas universitarias más cursos de atención primaria de salud, de lo que corresponde a la salud preventiva promocional. La siguiente. Bueno, creo que todo esto es ya prácticamente un resumen y una consecuencia de lo explicado. La siguiente. Las propuestas. Creo que es importante también proponer, no solo criticar, ¿no? Aquí yo creo que es importante que se puedan impulsar las actividades de prevención y promoción de la salud, incluyéndolos en su totalidad dentro de las intervenciones a ser cubiertas por el Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud paga un poquito mejor y da mayor atención a las actividades recuperativas. Creo que deberían incluirse todas las actividades preventivo-promocionales, incluso deberían ser mejor reembolsadas que las otras, porque no se ha perdido esa vieja frase de Erasmo Rotterdam, ¿no? Es mejor prevenir que curar, ¿no? Mejorar las currículas, como ya se mencionó, universitarias, fortalecer el modelo de atención integral basado en la familia y comunidad, haciéndole los ajustes necesarios para que sea más operativa y menos engorrosa. La siguiente. Se debe propiciar políticas públicas que busquen la mayor participación de los gobiernos locales en acciones que promuevan el control de los determinantes sociales en la salud. La siguiente. ¿Qué hemos hecho para terminar ya? Porque el tiempo me dicen que se acabó hace rato. ¿Qué hemos hecho como Congreso? ¿Qué estamos haciendo, no? Porque no se trata solamente de venir a analizar el problema, echarle la culpa al Ejecutivo y limpiarse las manos, ¿no? Algo también tenemos que hacer desde nuestro espacio, y el Congreso ha estado trabajando, creo que por lo menos en estos últimos tiempos, desde que yo he tenido el honor de representar a mi región Cajamarca en este poder del Estado. Han habido leyes de mi autoría, por ejemplo, como la ley del bono de salud pública, una ley que impulsé y que buscaba reconocer la labor de los salubristas dentro del sistema de salud pública. ¿Qué pasaba? Los médicos o los diferentes profesionales de la salud que se dedicaban a atender la salud pública, a planificar las estrategias, los programas dentro de las direcciones regionales de salud, dentro del Ministerio de Salud propio o dentro de las redes de salud, estos profesionales no tenían ninguna motivación económica, que a diferencia, ¿no?, que sí lo tienen lo tenían y lo siguen teniendo los trabajadores en los hospitales, los trabajadores que nosotros llamamos asistenciales, o sea, los médicos o los profesionales de la salud que atienden la salud individual, que curan enfermos en los establecimientos de salud. En los hospitales tenemos pues las guardias, tenemos los bonos por atención en áreas críticas, bonos de especialidad, etcétera, una serie de bonos que refuerzan pues o mejoran los ingresos, que por cierto son paupérrimos en los sueldos de los trabajadores de salud. Sin embargo, los profesionales salubristas que se mataban trabajando los planes estratégicos, el seguimiento, la monitorización, y que finalmente eran los que trabajan la salud pública en el país, no tenían nada. ¿Y qué estaban pasando en los últimos años? Todos se querían ir a los hospitales.
una fuga masiva de salubristas hacia los establecimientos de salud, dejando las redes, las direcciones regionales y el propio ministerio sin